Guerra en Irán. Después de mucha tensión geopolítica, finalmente este fin de semana Estados Unidos e Israel han decidido atacar el país del Oriente Medio. ¿Cuál es su impacto en la economía global y en los mercados? En el episodio de hoy de Tu Dinero en Acción hablamos de las consecuencias que esta decisión tendrá tanto para los mercados de renta variable como de renta fija, como especialmente para las materias primas y sus consecuencias en la inflación global y en la economía. Si te interesa saber cuáles pueden ser las consecuencias de esta guerra para tu cartera, para la geopolítica global y especialmente para las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, quédate porque en el episodio de hoy te lo vamos a contar todo. ¡Empezamos! Tu Dinero en Acción, episodio 136. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Dinero en Acción, el podcast de inversión en el que tenemos el gran orgullo y la enorme responsabilidad de tener la mejor valoración de la audiencia para un podcast de finanzas en España, con prácticamente 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Lamentablemente tenemos que volver con un episodio de situación de mercado y no por algo positivo. Tenemos que hablar de guerra porque en este episodio 136, titulado Guerra en Irán, ¿cómo afecta a tu cartera?, hablaremos tristemente de una nueva guerra tras la decisión con la que nos hemos levantado este fin de semana de que Estados Unidos e Israel han decidido finalmente, tras mucha tensión geopolítica, atacar el país de Oriente Medio. En este episodio hablaremos de las consecuencias de esta guerra principalmente para los mercados. Por supuesto, cualquier conflicto bélico tiene consecuencias humanitarias importantes y esas son las más relevantes, pero en nuestro podcast hablamos de inversiones y hablaremos de sus consecuencias para los mercados, para tu cartera y para las diferentes clases de activos y para el repunte fuerte de la volatilidad que hemos tenido esta semana. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hablaremos de qué está sucediendo en Irán y por qué es tan relevante para los mercados globales. Hablaremos del impacto concreto que está teniendo tanto para los mercados de renta variable como de renta fija, como de materias primas, especialmente petróleo y oro. Trataremos de dar algunas respuestas de qué motiva, buscando la respuesta para saber qué hay detrás de esta decisión de Estados Unidos e Israel. Y también trataremos de sacar algunas conclusiones sobre qué podemos esperar a partir de ahora. Bien, como siempre, recomendaros que escuchéis el episodio en algunas de las plataformas que permiten visualizar contenido gráfico, con el que vamos a apoyar las explicaciones como son Spotify y YouTube, y por supuesto que si nos queréis incorporar a vuestra rutina y escuchar nuestros episodios cada viernes, que os suscribáis activando la campanita en Spotify y la opción todas las notificaciones en YouTube. Entonces vamos con el primer punto de este, digamos, triste episodio en el que tenemos que hablar de guerra, comentando un poco qué está sucediendo en Irán y por qué es tan relevante. Como veis en la imagen número 1, Irán es un país muy grande del Oriente Medio que rodea todo el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Y la decisión parece que motivada por la posibilidad de que Irán estuviese desarrollando un programa nuclear afecta a todo el transporte marítimo de los barcos, especialmente de petróleo y de gas que vienen tanto de Arabia Saudita como de Qatar como de los Emiratos Árabes a través del estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial. Además, como veis también en la imagen número 2, y ahora nos vamos a la otra esquinita, ya en el Mar Rojo, tenemos a Yemen. Toda esa zona de Yemen, Djibouti y Eritrea, una zona pues maravillosa para irse de vacaciones con la familia, donde pues los hutíes, que son aliados de Irán, controlan también el tráfico que pasa por ese otro estrecho hacia el canal de Suez, que como veis en la imagen número 3, afecta y mucho al tráfico ya no de materias primas como petróleo y como gas, sino en general al comercio internacional, al comercio de bienes y de importaciones que vienen principalmente desde China hacia Europa. La posibilidad de que Irán utilice esas relaciones con sus aliados rebeldes en Yemen implicaría que no solo está en riesgo el comercio de petróleo y de gas a través del estrecho de Hormuz, sino también la ruta más rápida
tanto de los buques petroleros y gaseros de vuelta desde Europa hacia el Golfo Pérsico, sino la ruta desde China hasta Europa de comercio internacional. Si se bloquea ese segundo estrecho, la ruta, como veis ahí, por el Cabo de Buena Esperanza, es mucho más larga y el mercado ya sabe lo que pasa cuando se rompe una cadena de suministro o cuando los costes de transporte de las mercancías que importamos desde Europa, especialmente, se encarecen. Esto, como os imagináis, bueno, pues ha desatado un repunte muy fuerte de la volatilidad. Como podéis ver en la imagen número 4, el índice miedo-avaricia no es que haya caído a zonas de miedo extremo todavía, veremos los datos de estos próximos días porque esto sigue profundizando, pero como veis en la imagen número 4, en la parte derecha, no es que viniésemos de una zona de euforia. Si os fijáis, hace una semana ya estábamos ahí con ciertas tensiones geopolíticas, hace un mes o dos con todo lo de la IA, etcétera, ya veníamos de una época bastante revuelta, pero si os fijáis, hace un año, que nos vamos a marzo de 2025, todavía la lectura era más baja, estábamos en zona de miedo extremo. ¿Por qué? Pues porque en marzo de 2025, entre febrero y abril, fue todo lo de los aranceles y el Día de la Liberación, y ya habíamos tenido un pico muy fuerte de volatilidad, con lo cual digamos que esto implica que en los mercados llueve sobre mojado a nivel de miedo-avaricia. Si os fijáis en la imagen número 5, vemos que el índice VIX, que es el índice de volatilidad que mide pues, ese pánico en los mercados o digamos esa volatilidad del S&P 500, el índice de CBOE, sube un 31% en el momento en que estaba mirándolo. Pero si os fijáis en el gráfico de abajo, aún estamos bastante lejos de los niveles tanto de los aranceles como del COVID, especialmente, como por supuesto de 2008. Andábamos en niveles de 12 y 15 del VIX en las últimas semanas y hemos visto un repunte a niveles de 25, 30, todavía lejos de esos 50 o 60 que se suelen alcanzar en niveles de pánico extremo. De hecho, es que estos días hemos visto caídas bastante fuertes en algunos mercados emergentes, como comentaremos ahora, y especialmente en Europa, pero Estados Unidos parece que está mirando bastante hacia adelante y que todo este tipo de decisiones geopolíticas las tiene bastante amortizadas, digamos. Pero en todo caso, un repunte bastante fuerte de la volatilidad al estallar la guerra. Bien, ¿y cuál está siendo el impacto de esta guerra en los diferentes mercados, en las diferentes categorías de activos? Iréis viendo, voy a ir enumerando un poco lo que está pasando en cada categoría de activo y al final veréis que la conclusión es que lo que está empezando a pasar es justo lo contrario de lo que venía pasando las últimas semanas. O sea, cada activo que venía en una dirección se ha dado la vuelta y ha empezado a moverse en la dirección contraria. Empezamos por renta variable. Pues la renta variable estaba razonablemente tranquila, va por sectores como veremos ahora, y ha dejado de estar tranquila. Ha habido un repunte fuerte de la volatilidad y hemos empezado a ver especialmente en Europa caídas bastante fuertes. No todos los sectores se están moviendo de la misma manera y esto es lo primero importante. Cuando hay una guerra, al final, el riesgo de destrucción o el riesgo que tienen los negocios que tienen una presencia física, digamos una huella física, especialmente si la tienen sobre el terreno, pues están más amenazados que los negocios, digamos, pues más digitales o asset light o digamos que tienen más intangibles. Primera dinámica que va al revés de lo que venía sucediendo las últimas semanas, porque con la disrupción o riesgo de disrupción de la IA, sabéis que los negocios, como hemos contado aquí en los últimos episodios, los negocios que tienen más intangibles, menos activos físicos, eran precisamente los que venían haciendo lo peor. Y los negocios más dependientes del CAPEX por toda esa ola de inversión en capital expenditures, o digamos activos fijos por los centros de datos, toda esa infraestructura necesaria para la IA, o los negocios cíclicos tipo banca, consumo, digamos, más discrecional, etcétera, y materias primas venían haciéndolo muy bien por unos datos muy fuertes del PIB y esos tipos de interés que no terminaban de bajar. Bueno, pues todas estas dinámicas son precisamente las que han cambiado. ¿Qué sectores lo están haciendo bien con al estallar la guerra? Bueno, por supuesto, como hablaremos ahora, pues energía y petróleo, al riesgo de que se bloqueen esos estrechos que comentábamos y que el tráfico de materias primas se reduzca, digamos, temporalmente la oferta, pues la energía lo está haciendo bien.
Defensa y aeroespacial, pues por supuesto, cada vez que hay un conflicto bélico, todas las compañías que pertenecen al sector defensa lo suelen hacer muy bien. Ahora hablaremos concretamente del oro. El oro venía haciéndolo muy bien, pero parece que, digamos que un poco por el sell the news, vender la noticia, justo cuando estalló la guerra, empezó a caer un poco. Y por supuesto también el transporte marítimo, aunque parezca un poco contradictorio que la posibilidad de que se bloquee una ruta marítima implica menos tráfico, eso hace que suban mucho los fletes y también por el riesgo de que tengan cualquier ataque a los barcos que pasan por esa zona, los fletes de transporte están subiendo mucho, lo cual implica que para las compañías de transporte que cobran esos fletes a corto plazo es un beneficio importante. Además, también estamos empezando a ver una recuperación o como mínimo un comportamiento relativo mejor, como decía antes, de los activos más digitales. Software que venía muy de capa caída precisamente por esa posible disrupción de la IA, estamos viendo que está empezando a aguantar muy bien. Estamos viendo compañías de software rebotando estos días, que digamos, bueno, pues si me tengo que salir de los activos físicos, ¿dónde me refugio? Pues en algo que sea, que genere ventas y que no tenga activos atacables o disrumpibles físicamente, ¿no? Y luego, pues servicios por suscripción muy recurrentes, streaming, etcétera. También hemos visto a las Netflix, Spotify estos días que también venían muy castigadas, rebotando con bastante fuerza. ¿Y qué sectores son los que lo hacen mal? Bueno, por supuesto, cuando empiezas a ver drones atacando Dubái o Kuwait, esto ya no es un conflicto que se reduzca solo a Irán, sino que la gente tiene un poco de miedo de moverse a ciertos sitios, con lo cual, aerolíneas, sector turístico, las aerolíneas han caído con mucha fuerza. Consumo discrecional y retail, las compañías que tienen una huella física, ahora hablaremos de Inditex o lujo, que tiene una exposición importante a esa zona geográfica, también lo ha estado haciendo bastante mal. Y la banca, por supuesto, sectores cíclicos que dependen de la bonanza de la economía. Cuando hay incertidumbre, estos sectores han empezado a caer con mucha fuerza. Entonces, pues renta variable, que estaba muy tranquila, empezando a estar bastante poco tranquila, pero con una rotación importante de activos físicos o más cíclicos hacia los activos, digamos, de más calidad. Hemos visto también, por ejemplo, pues en el IBEX, que es un índice que hemos comentado aquí en numerosas ocasiones, que tiene una exposición cíclica muy importante, especialmente a banca, a acereras y a constructoras, caer con fuerza después de una revalorización acumulada muy importante, con una caída del 10% prácticamente en 2 días, con bancos y acereras encabezando las caídas. Hemos visto también índices emergentes como el Kospi coreano, que traía un rally bestial por su exposición especialmente a Samsung y SK Hynix, que es una compañía de memoria, caer hoy, solo en la sesión de esta madrugada, un 12% en una sesión y un 20% en solo 2 días. No olvidemos que esto sucede después de haberse triplicado el índice, ojo al dato, un índice que se había triplicado desde abril, para que veáis un poco el boom que había con compañías de memoria que pesan mucho en este índice por toda esa necesidad, digamos, de memoria o de activos físicos, de chips en los centros de datos. También es importante decir que el mercado coreano, por lo general, tiende a tener bastantes inversores retail que suelen operar con niveles de apalancamiento elevados. Inversores retail más apalancamiento, subidas muy pronunciadas, digamos que estaba la configuración bastante pro corrección fuerte. No digo, hay compañías de memoria. Esto es importante, siempre hablamos aquí de los ciclos de capital, ¿no? Los ciclos de capital, no voy a poner en duda que en 2035 hagan falta más GPUs de Nvidia y más memoria, pero los ciclos de capital se repiten una y otra vez y son, como su propio nombre indica, cíclicos. Esto implica que en 2035 pueden venderse muchas más memorias flash para centros de datos de SanDisk o de SK Hynix y más GPUs de Nvidia, pero que por el camino va a haber muchos, digamos, boom and bust, o sea, y burbujas de hype que se pinchen por el camino, porque el camino nunca es rectilíneo, ¿no? Por supuesto, digamos, renta variable que estaba tranquila, pasa a estar intranquila.
el dólar, que venía haciéndolo muy mal, y dijimos aquí en varios capítulos, bueno, ¿cuándo cambiarán todas estas dinámicas que nos están yendo a nosotros en contra? Pues yo decía, bueno, pues a lo mejor en algún momento que empiecen a salir malos datos económicos, que la economía se ralentice. Por supuesto, no esperaba que fuese una guerra lo que cambiase todo este tipo de dinámicas, pero pues así ha sido, precisamente porque, como hablaremos a continuación, uno de los riesgos de que suban las materias primas, uno de los riesgos de que se dispare el petróleo, es que esto impacte en la inflación a largo plazo y que si hay más inflación esto derive en que no puedan bajar los tipos de interés. Con lo cual esas dinámicas tan favorables para la Reserva Federal y el Banco Central Europeo de economía razonablemente fuerte y inflación cayendo, se rompe un poco ese equilibrio en el que parece que ya sí tenían que bajar los tipos de interés. Entonces, bueno, pues claro, ¿dónde te refugias? Pues te refugias en el billete verde, ¿no? Te refugias en el dólar, que es, digamos, la divisa de momento. Hablaremos ya de todo lo de la hegemonía del dólar. Pues refugio. Pero en dólar supongo yo mucho que en cash, porque el dólar se ha revalorizado con fuerza después de caer un 12% el año pasado. Estaba casi a 1,18, 1,20. Ha subido con fuerza, lo cual es muy positivo también para nuestra cartera, haciendo, digamos, de valor refugio. Esto implica las derivadas, ¿no? Las piezas del dominó, es decir, renta variable poniéndose nervioso, dólar subiendo, el dólar más fuerte es malo tanto para el oro como para los países emergentes. Esto va en la deriva de, dijimos, el Kospi cayendo un 12% esta madrugada y un 20% en 2 días. Hemos visto países a los que les perjudica un dólar fuerte, como México o Brasil, que están muy lejos de Irán, cayendo más de un 5 o 6% en cada una de estas sesiones. Volatilidad al alza, dólar fuerte, países emergentes siempre se tambalean más que los países desarrollados. Sorprendentemente hemos visto en el mercado de renta variable a unos índices de Israel con el Tel Aviv 35 subiendo con mucha fuerza. Estas, por supuesto, en el índice hay varias compañías energéticas que lógicamente se benefician de unos costes energéticos y un petróleo más alto, pero básicamente el Tel Aviv 35 había hecho por 2, no tan bestia como lo de Corea, pero bastante bestia, por 2 un índice desde los aranceles y por 3 desde finales de 2023, en poco más de 2 años, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que justo están allí cerca del conflicto? Claro, parece que el hecho de tener a Estados Unidos de su lado y que parece que ya sí que este conflicto, no sé si va a reducir las tensiones, pero habiendo conseguido en uno de esos ataques matar a varios de los líderes de los ayatolás en Irán, pues parece que el mercado estima que esto para Israel mejoraría su perfil riesgo-recompensa para los próximos tiempos, con varias compañías energéticas con un peso importante en el índice, revalorizaciones muy importantes en los mercados de Israel, al revés que en otros muchos mercados que están mucho más lejos del conflicto, para que veáis un poco que los mercados nunca sabes por dónde van a salir. Y pasamos de renta variable a renta fija. Decíamos al principio, todo al revés de cómo venía. Los tipos parece que ya venían cayendo, estábamos viendo al yield del Treasury americano, o sea, los bonos americanos a 10 años empezando a pagar menos de un 10%, estaban ya en el 3,9, 3,95, y ha habido un repunte muy importante de las rentabilidades de la renta fija global. Repunte de las rentabilidades quiere decir caídas fuertes en renta fija. Incluso hemos visto productos de renta fija a corto plazo que invierten en bonos a 2 años con caídas de un 0,2, 0,3 en un día, que eso es bastante heavy para un producto a 2 años. Cuanta más duración, mayor impacto del repunte de tipos de interés y, por supuesto, las carteras más centradas en high yield, etcétera, caídas también fuertes. Todo lo que sean terremotos, repuntes fuertes de la volatilidad, terremotos a nivel de mercados financieros, a la renta fija también le afectan. Y diréis, ¿y por qué en un entorno como este de mayor incertidumbre en el que los treasuries americanos deberían ser el valor refugio y además con el dólar repuntando, que implicaría que hay activos que están volviendo para allí, cómo puede ser que estén cayendo los bonos? Los bonos principalmente caen porque el petróleo más alto podría derivar en que esas dinámicas que veníamos comentando aquí en los últimos tiempos de, caray, pues con el petróleo a 60, si el comparable estaba a 85 y además con los aranceles ya quedando detrás de nosotros a partir del comparable desde abril de este año, joder, la inflación en breve va a estar por debajo del 2%. Esto parece que podría romper un poco esas dinámicas y el mercado se preocupa con que ya ha salido Yellen a decir
Janet Yellen dice, bueno, es que esto va a complicar un poco el trabajo de la Reserva Federal, porque si este conflicto implica costes energéticos más altos, esta semana cuando vayáis, no sé si a finales de semana o principios de la que viene, cuando vayáis a llenar el depósito, ya vamos a ver un impacto en los costes de la gasolina y del diésel, ¿no? ¿Cuánto tardará en derivar en mayores costes energéticos en general, en el coste de la factura de la luz, etcétera? Ya veremos, y como ahora comentaremos cómo pasó en 2022 con la guerra de Ucrania, pues es difícil saberlo. Pero en general el mercado ya se anticipa y dice, uy, esto podría derivar en una mayor inflación, en un repunte de la inflación, con lo cual la Reserva Federal no va a bajar tipos. 3,90, no, 4,10 directamente, repunte en las rentabilidades de toda la curva de tipos, incluso también en los de corto plazo. Renta variable al revés de lo que venía, renta fija al revés de lo que venía, petróleo. Empezamos con materias primas, al revés de lo que venía. Venía cayendo, petróleo para arriba. Como podéis ver en la imagen número 6, hemos visto revalorizaciones del petróleo de 6%, 8% varios días consecutivos. Como podéis ver en la imagen número 6, en la parte derecha os pongo el repunte que ha tenido el petróleo estos días. En la parte izquierda podéis ver lo que pasó en 2022. Estamos todavía lejos de esos niveles. Es verdad que el comparable de principios de 2025 era de entre 80 y pico dólares por barril Brent, con lo cual teníamos, digamos, margen para que empiece a afectar mucho a los datos de inflación. Es decir, tendría que mantenerse por encima de 80 de manera muy persistente. Comentaremos después en la fase final de las conclusiones qué esperar de todo esto, para que entonces en el comparable tengamos incrementos porcentuales importantes año a año frente al principio de 2025 y conforme avance el año. Es verdad que conforme avance el año en la parte final de 2025 ya estaba entre 60 y 70, con lo cual si se mantiene a 80, 85 dólares durante bastante tiempo, ya no digamos si sigue deteriorándose el conflicto y se va hacia 100, entonces sí que puede tener un impacto considerable en la inflación. De momento, como la parte inicial de 2025 también estuvo alto el petróleo, el comparable todavía no debería añadir tanto a la inflación. Veremos qué pasa a lo largo de 2026. ¿Y qué pasó con el gas? Recordaréis lo que había pasado con el gas europeo en 2022 con la guerra de Ucrania. Podéis ver en la imagen número 7 revalorizaciones del DAX TTF, que es una referencia relevante para el gas europeo, una referencia holandesa, subiendo 22% en un día. Siempre es mucho más abrupto el movimiento del gas que el del petróleo. Os marcamos a la derecha lo relevante de ese movimiento de estos 2 días, que ha pasado de 30 y poco dólares por barril, o dólares por barril en el gas son euros por TTF, la medida del gas holandés, ha pasado de 30 y pico a 54 euros en muy pocos días, en un par de días. Si os fijáis en la imagen número 8, marcamos ya en naranja a la derecha el impacto de estos días y a la izquierda la barbaridad de lo que pasó en 2022, que había llegado a superar los 300. Todavía, como pasa en el petróleo, estamos lejos de esa barbaridad, pero el impacto también en el gas ha sido considerable. Y renta variable cambia de tono de tranquila a nerviosa, la renta fija cambia de tono y se pone a caer, el petróleo se pone a subir. ¿Y qué ha pasado con el oro? Pues también lo contrario de lo que venía pasando. El oro venía con una subida muy pronunciada. Y como veis en la imagen número 9, hemos visto al oro, cuando estalla una guerra, cayendo. Y diréis, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esto es una paradoja clásica de los mercados. En primer lugar, es un vender con la noticia, es decir, el oro refleja la protección frente a riesgos geopolíticos. Y resulta que cuando se consuman esos riesgos, digamos que ya tienes la noticia encima de la mesa, entonces la protección ya no es tan necesaria porque ya se ha producido ese riesgo, ¿no? Esa es una primera lectura. La segunda lectura es que un dólar fuerte, un dólar revalorizándose, para los países que compran el oro en otras divisas, implica que pues, la cotización del oro suele caer cuando hay un dólar muy fuerte. También es otra de las dinámicas que había beneficiado a la cotización del oro por onza, en dólar, y es que un dólar débil le había venido favoreciendo mucho. Para poner un poco en perspectiva, toda la caída pequeñita que ha tenido el oro estos días, yo creo que el tema del oro es algo que creo que merece que hagamos. Nos están preguntando tantas veces por el oro y la plata que yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo específico de si creemos que el oro en estos niveles
es una buena inversión o no. Pero hoy, 2 pinceladas, el oro ha caído a corto plazo, pero para que veáis lo que venía pasando en las semanas o meses anteriores, mirad la imagen número 10. El oro se ha ido desde finales de 2021, principios del 22, de 1.800 la onza a casi 6.000, 5.500 ha hecho de máximo, con lo cual una caída de un 3-4% estos días, digamos que es una hormiguita en ese Everest que hemos visto en los últimos tiempos. Hablaremos también de esas fuertes oleadas que tiene el oro en los finales de los 70, crack de 2008 y recientemente, y pues creo que podemos sacar algunas conclusiones interesantes para la audiencia sobre si invertir en metales preciosos en este momento es razonable o no. Pero en todo caso, aunque el oro es un refugio frente a los riesgos geopolíticos, en el momento en el que se consuman con un dólar revalorizándose y además tras una revalorización tan fuerte como traía el oro, pues vender con la noticia y corrección a corto plazo. ¿Y qué más nos queda? Pues hemos hablado de renta variable, ha cambiado el tono, renta fija cambia el tono, petróleo cambia el tono, oro parece que cambia el tono. ¿Qué nos quedan? Las criptos. Decimos todo al revés de lo que venía. ¿Y cómo venían las criptos? Cayendo. ¿Qué creéis que han hecho estos días? Rebotar. Es decir, activos digitales que son indestructibles, digamos, parece que, y además con posibilidades de que algunos de estos países tengan problemas para hacer transacciones internacionales, los activos digitales en ese escenario se revalorizan. Con lo cual veníamos, lo que estaba en modo risk off parece que despierta el risk on, criptos, software, activos más digitales, servicios de streaming, etc. El dólar que venía haciéndolo muy mal, revalorizándose como activo refugio, y renta variable más nerviosa, pero con diferencias muy importantes entre sectores. Bien, todo justo al revés, y digamos, pues estos son los impactos en el mercado. Y para nosotros, para nuestra cartera. Claro, yo venía aquí unas semanas diciendo que no sabía cuándo iban a cambiar ciertas dinámicas. Incluso en la carta de, creo que fue el tercer trimestre del año pasado, dije, incluso considero la posibilidad de que tal y como se están desarrollando los acontecimientos, durante un tiempo nuestro posicionamiento, digamos, boomer, defensivo, o llámalo como quieras, muy conservador en activos de alta calidad, con altos márgenes muy recurrentes, cuando la economía está booming, o sea que la economía está dando datos del PIB de Estados Unidos de más del 4%, y con toda la ola de CAPEX están subiendo negocios como la memoria, que es muy cíclico y depende de los ciclos de capital, como la banca, que es muy cíclico y depende de que haya tasas de paro bajas, del boom turístico, de la inmigración, pues es que nosotros no invertimos en ese tipo de negocios porque sabemos lo que pasa periódicamente y que luego, pues como pasó desde 2007 hasta 2025, tardan 20 años en recuperar los máximos anteriores, ¿no? Invertimos en negocios de alta calidad, recurrentes, pues que no son destructibles por una guerra ni por un ciclo económico, pues entonces, pues buenas conclusiones. Tenemos a software repuntando, tenemos streaming repuntando, los activos físicos que podríamos tener a través, digamos, de una Brookfield o las de distribución industrial, como puede ser una Diploma o Halma o NB Birins, que vende rodamientos, etcétera, pues no tienen mucha exposición a Oriente Medio. Entonces, al final, estamos viendo la cartera comportándose muy bien. Me parece que ayer, con la primera oleada de caídas del mercado, cayó la cartera un 0,40. Eso fue antes de ayer, el primer día, o sea, el lunes después de estallar la guerra. Ayer, que ya cayó Europa un 3 y pico por ciento, y Estados Unidos un 1 o 2% dependiendo del índice, y los emergentes mucho más, un 0,30 y pico, y hoy estaba repuntando por la mañana. Esto después de que ya las dinámicas del software viniesen cambiando bastante, con ya las Constellation, Netflix, etcétera, repuntando con fuerza. Creo que desde mediados de febrero lleva la cartera un más 5, más 6% de repunte, y con lo cual ahora, si nos defendemos muy bien de toda esta oleada, creo que esas dinámicas positivas tienen pinta de seguir en la buena dirección en la que queremos, ¿no? De recuperarle ese margen al mercado que habíamos perdido en los últimos tiempos con todas las compañías de calidad desde el primer trimestre de 2025, quedándose muy por detrás de los sectores más value, CAPEX, Momentum, etc. Una de las compañías que podría tener algo de impacto, que ha caído con cierta fuerza estos días, es Inditex. Inditex tiene casi 6.000 tiendas en el mundo y tiene 400 y pico en la zona de Oriente Medio. Solo en Arabia Saudita, Emiratos Árabes y demás tiene solo casi 80 tiendas de Zara. Y es verdad que aunque tiene una presencia física en la zona de conflicto, con unas 400, 500 tiendas en esa zona,
La región no dice muy claro en la zona de Oriente Medio cuántas ventas, pero toda la región, Asia y el resto del mundo son el 16% de las ventas, y además es que las tiendas de esa zona las operan en formato de franquicia, con lo cual la propiedad de los locales o el riesgo de que haya una destrucción de activos físicos no es de Inditex, sino que es de su franquiciado. Se habla de que en toda la zona de Oriente Medio Inditex podría tener entre el 3 y el 5% del beneficio operativo, y no se va a disrumpir por completo, con lo cual parece que el riesgo está muy moderado. Han mandado las acciones de 55-56 a 50 pelados en muy poquitos días, ¿no? Un 10-12%, siendo una de las que, junto con la banca, las constructoras y las acereras, han caído con más fuerza en el IBEX, ¿no? Entonces, bueno, parece que con el modelo de franquicia y con tan pocas, o sea, no es que sean pocas tiendas, son bastantes tiendas en esa zona, pero con un muy poco beneficio operativo en riesgo. Así que, bueno, junto con el luxury, que pues en estos momentos es con la dependencia especialmente de Dubái, pues toda esta zona, Hermès, Moncler, todas estas al final han corregido bastante. Digamos que es lo único que lo ha estado haciendo peor que la media de nuestra cartera, y tenemos un 2 y pico un poquito menos de un 3 en Inditex, un 2% en Hermès y menos de un 1% en Moncler, ¿no? Todo lo demás lo está haciendo razonablemente bien y la cartera está resistiendo con muchísima entereza estos ataques bajistas del mercado después de un rally fuerte desde mediados de febrero, con lo cual creo que las cosas están yendo en una dirección bastante más positiva para nuestros intereses de lo que venía siendo a lo largo de 2025 y principios de 2026, con lo cual contento por ver que en esos momentos de incertidumbre fuerte las compañías de calidad sí que, como esperábamos, muestran su resistencia. Vamos ahora a intentar dar algunas respuestas de qué puede estar motivando esta decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán. Israel creo que no hace falta explicar mucho por qué tiene interés en mantener esa zona bajo control, pero quizá para la economía global afecta más el porqué de Estados Unidos. Creo que en el tablero de ajedrez de la geopolítica global, si ante la respuesta de, bueno, pues controlar a una tiranía comunista, y diríamos, bueno, ya, ¿por qué no ha atacado Cuba o por qué no ha atacado Corea del Norte, no? Bueno, pues porque los intereses geopolíticos en esa zona, tanto en Venezuela como en Irán, son bastante más cruciales para ese tablero de ajedrez. Y es principalmente por la irrelevancia a nivel energético que tienen y, como veremos ahora, por la relevancia en el suministro energético a China. Y ahí vamos a una de las conclusiones más relevantes del episodio. Si nosotros miramos la producción mundial de petróleo y el peso que tiene Irán en estos momentos en esa producción, estaríamos hablando de un 3-4% de la producción mundial, si bien a nivel de reservas estamos hablando de casi el 12% de las reservas mundiales. Esto es bastante relevante si añadimos lo que comentamos al principio del episodio de que además por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial, pero lo más relevante lo podemos ver en la imagen número 11, y es que Irán y Venezuela, creo que tampoco es casualidad que este ataque se haya producido justo después de haber realizado el de Venezuela, exportan el 87 y el 55% de su producción a China. Esto ya es bastante más relevante que los datos que dábamos de un 3-4% de la producción mundial, 12% de las reservas, que es relevante, pero cuando vemos que son principalmente vendedores de prácticamente la totalidad de su producción a China, empezamos a entender un poco más el porqué de estos dos ataques consecutivos a Venezuela y a continuación a Irán. Si nosotros miramos ya no cuánto del petróleo que exporta Irán va para China, sino cuánto del petróleo que importa China viene de Venezuela e Irán, nos encontramos que también es bastante relevante para las importaciones energéticas del país asiático. Parece que en estos movimientos tan relevantes y estas decisiones geopolíticas subyace una decisión de mantener la hegemonía de Estados Unidos frente a la posible
revelación, ya veremos si futura o no, de China, Rusia, ese eje del mal, Venezuela, Irán, Rusia y China, y que al final pues el presidente americano está intentando mantener el control de Estados Unidos de la geopolítica global. Al final, para China es bastante relevante el petróleo y los costes energéticos que provienen de estos países, y básicamente con estos ataques pues está asestando un golpe bastante relevante a los costes energéticos en China y a la, digamos, dependencia o independencia de China de estos países. Para que os hagáis una idea, el petróleo venezolano para China supone solo el 3-4% de sus importaciones, pero del total de petróleo que importa China, entre el 13 y el 15% del total viene de Irán, es decir, es uno de sus principales suministradores. Os digo los datos para que sepáis de dónde importa China petróleo. De Rusia vienen el 20% de sus importaciones. De Arabia Saudí viene el 15%. Irán es el tercer suministrador de petróleo de China con casi el 14%. Hay una parte que no viene con bandera iraní porque entra a través de Malasia y después de cambiarlo allí de barco entra como si fuese petróleo malayo, pero se estima, según muchos estudios de fuentes muy autorizadas del sector, que ese petróleo realmente es iraní. Después tenemos ya Irak con el 10% y Venezuela con el 4%. Y el resto del mundo, Omán, Brasil, Emiratos Árabes, etcétera, 37%. Así que Irán es un proveedor muy clave de China y no es casualidad que lo hayan hecho justo después de haber atacado Venezuela. Así que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero parece que aquí hay muchos más intereses que las armas nucleares o no, que por supuesto, ya no para Estados Unidos, que un país como Irán tenga armas nucleares es una amenaza que no nos podemos permitir. En todo caso, y aquí vamos a algunas de las conclusiones del episodio, yo creo que, pues, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues creo que no es casualidad que esto se haya producido justo después de haber atacado a Venezuela. Creo que tampoco es casualidad que se haya producido justo a mitad de mandato del presidente americano y todavía con 2 años hasta 2028 para después reconducir la situación y que puedan estabilizarse los precios de la energía, porque no olvidemos que al final tienen grandes intereses en que los costes energéticos estén bajos, que eso derive en una inflación más baja y que eso derive en que puedan bajar los tipos de interés. Todas las decisiones que han ido tomando desde el comienzo de su mandato han sido pro economía, pro beneficios empresariales, pro capitalismo, pro mercados. Los mercados estaban razonablemente estables y ellos sabían que podría ser un buen momento para hacer una cosa de este tipo y que la inestabilidad de los mercados no fuese demasiado grande y que además eso les supusiese a medio o largo plazo controlar una zona con unas reservas energéticas muy relevantes. Creo que tampoco es casual que en base a la experiencia de la guerra en Irak, cómo se enquistó, cuánto se alargó y lo que supuso desplegar tropas sobre el terreno, en este caso, igual que en Venezuela, lo hayan hecho de manera muy, digamos, sin tener tropas físicas sobre el terreno y de una manera, pues digamos, controlada. Entiendo que para que sea un ataque, digamos, no sé si decir un ataque relámpago, pero sin duda más rápido y menos duradero que lo que fue la guerra de Irak. El mercado parece que le tiene bastante cogido el punto a este tipo de situaciones. De hecho, hemos visto a Europa caer mucho más de lo que cayó Estados Unidos. El mercado es verdad que ha repuntado la volatilidad, la renta fija, el petróleo, etcétera, pero no está siendo, creo que, para nada comparable a lo que fue la guerra de Ucrania. Es verdad que una guerra de Ucrania está en medio de Europa y además por Ucrania pasaban los gaseoductos que traían mucho del gas que venía de Rusia hacia Europa y eso implicó un repunte, como veíamos antes, de los costes energéticos desproporcionado y eso derivó en una enorme inflación, en una rotura de cadena de suministro post-COVID y también pues todo lo que sabemos de tipos de subida, necesidad de subida de tipos de interés muy fuerte. Creo que en este caso la idea o ellos subjetivos, ya lo veremos porque nunca se saben las segundas y terceras derivadas, ya veremos cómo evoluciona todo esto. Con este tipo de países
dado que, vale, sí, te has cargado al líder de los ayatolás, pero es que vas a tener a 50 chalados detrás esperando para ponerse al mando y que tienen, no sabemos si armas nucleares, pero drones, gente que está dispuesta a irse a otros países y a inmolarse, etcétera. O sea, es decir, esto no va a ser ni mucho menos fácil de resolver. Hemos visto estos días como digo, bueno, pues es que Estados Unidos me pilla muy lejos, a lo mejor no tengo la capacidad de mandar misiles hasta allí. Pues ¿a dónde? ¿Dónde hay bases americanas? A Dubái, a Kuwait, a donde sea. O sea, vamos a tirar bombas donde podamos. O sea, que al final esto no va a ser tan fácil de un ataque relámpago y demás. Lo que sí que podría suceder es que la subida del petróleo, creo que el presidente americano va a intentar por todos los medios, con sus aliados que tienen grandes reservas, con lo que hizo en Venezuela, con la propia producción en Estados Unidos, Canadá, etcétera, creo que va a intentar que este repunte se controle bastante pronto. Ya veremos un poco las decisiones de China. Creo que después de lo que ha pasado en Venezuela y en Irán, las posibilidades, si había posibilidades, que parece que sí, pero no se sabía cuándo podría producirse, las posibilidades de que en este escenario China ataque Taiwán creo que se han reducido notablemente, lo cual es una deriva bastante positiva para el devenir de los mercados. No creo que haga falta decir aquí que para el conjunto de los mercados, toda la ola de CAPEX, las posibilidades de desarrollo de la IA, la productividad robótica, o sea, eso sí que sería un cisne negro cuando las principales foundries, factorías de producción de chips del mundo están en Taiwán. O sea, si China atacase Taiwán, el terremoto que veríamos en los mercados es incomparable a lo que estamos viendo estos días con Irán. Y ese riesgo creo que se ha reducido notablemente. Creo que también subyace un interés importante por parte de Estados Unidos en que esos riesgos mucho más graves estén mitigados, controlando zonas que son claves para el suministro de China desde Venezuela e Irán. Sin duda, todas estas decisiones, igual que lo de los aranceles, igual que traerse producción, igual que invitar a las empresas a que traigan esa capacidad productiva de vuelta desde China y otros países donde se había deslocalizado la producción, que la vuelvan a localizar en Estados Unidos, bajadas de impuestos, etcétera, son muy pro economía americana. Ya veremos qué pasa con el petróleo, pero creo que conforme se acerque el final de mandato van a hacer todo lo posible para que los datos económicos, los beneficios empresariales, el mercado de valores, etcétera, esté en máximos y como mínimo se despidan por la puerta grande. Ya veremos Europa porque, claro, aquí se empiezan a ver bastantes diferencias entre lo que dice el de Reino Unido, lo que dicen o hacen Francia y Alemania, lo que decimos o nos dicen aquí en España de que si puede utilizar las bases o no utilizar las bases. Esto tiene implicaciones importantes no solo para la Unión Europea, sino para Naciones Unidas, para la OTAN especialmente. Y hemos visto estos días por primera vez a un presidente americano hacer unas declaraciones hacia España y nuestro presidente, pues que esperemos que no pase a mayores y que no tengamos que pagar todos nosotros las consecuencias, ¿no? Pero bueno, en fin, en general Europa parece que en todo este escenario geopolítico pinta cada vez menos. A mí lo que me preocupa principalmente de Europa es la industria europea y las posibilidades de que sí o sí China invada con sus productos y que tengamos unas tasas de desempleo muy, muy abultadas en los próximos años, especialmente en el norte de Europa, y que eso sí o sí lo vamos a terminar pagando los contribuyentes porque son demasiado grandes para caer, las van a rescatar con dinero público y como va a hacer falta recaudar ese dinero público, lo vamos a pagar pues los cotizantes. ¿Qué otro remedio nos queda, ¿no? Entonces, bueno, pues en este escenario parece que Estados Unidos busca claramente mantener su hegemonía. Ya veremos si lo consigue o no, pero nosotros en el medio de las dos posibles hegemonías estamos ahí en un sándwich en el que no sé yo qué tal pinta para nosotros más allá de turismo, playas y demás. En todo caso, como siempre decimos aquí, en periodos de incertidumbre como este parece que de momento, ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, nuestra cartera saliendo bien parada al invertir en negocios que no están en riesgo, de muy buena calidad y que no son cíclicos. Y como siempre digo, pues cuando hay estos movimientos fuertes de mercado, importante es tener los deberes hechos para aprovechar las oportunidades cuando surjan.
invirtiendo en buenos negocios y pensando a largo plazo, una de las conclusiones principales que quiero daros en el episodio de hoy es que los mercados se han recuperado de 2 guerras mundiales, de una gran recesión, de pandemia global, de un crack financiero, una gran crisis financiera en 2008, de los tigres asiáticos, de la guerra de Irak, de la crisis del petróleo, es decir, de muchas otras, incluso también de la de 2022 más reciente y de la hiperinflación que hemos vivido, que ya podemos decir en nuestra generación que hemos vivido una época de hiperinflación y una pandemia global. Es decir, las generaciones anteriores ya no nos pueden decir que vosotros no habéis sido, o ha sido un juego de niños, digamos, un patio de colegio en el que no habéis pasado ninguna época jodida. Hemos pasado ya algunas épocas jodidas recientemente y no me cabe duda de que, con independencia de lo que pase a corto plazo y este pico fuerte de volatilidad que ha tambaleado los mercados, sin duda se recuperarán y dentro de unos años volveremos sin duda a ver nuevos máximos históricos. Así que mantenernos invertidos, buenos negocios y foco siempre en el largo plazo. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado este balance sobre la guerra en Irán y de sus consecuencias para los mercados y para nuestra cartera. Y por supuesto, dejarnos en comentarios vuestras impresiones sobre todo esto y las implicaciones que pueden tener a medio y largo plazo. Nada más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos.